Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar de nuevo abriendo un curso en el instituto esta tarde, así que, bueno, como siempre saben, nos contamos de dónde son, de dónde nos estamos conectando, así que pueden escribirnos y decirnos desde qué lugar del país. Veo que hay muchos desde la ciudad de Buenos Aires, Venezuela, Curuzú, Cuatiabi, a ver cómo se va actualizando. Aristóbulo del Valle en Misiones. Villa del Parque, de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, bastantes personas de la ciudad. San Luis Capital, San Juan, de Parque Chacabuco, muy bien, de todos lados. Ahí justo estábamos investigando un poco eso, ¿no? Desde dónde se estaban conectando, desde qué lugarcito del país nos encontrábamos. Azul, excelente. Bueno, hoy tenemos un Buenas Prácticas buenísimo y vamos a dar inicio a un ciclo de 3 encuentros en los que vamos a estar contándoles sobre una política pública que yo creo que nos inspira mucho y eso está buenísimo. Y es el programa Mujeres Líderes. Y hoy, además, aprender de este programa que está buenísimo, vamos a contar con las voces de sus protagonistas. Así que, sin dar demasiados rodeos, las voy a presentar porque tanto Paula Walde como Cecilia Steger como Yamila Nieto son fundamentales y han trabajado mucho para que de cada uno desde sus lugares este proyecto, esta política pública y este programa de liderazgo tenga sentido. Y para eso les voy a contar quiénes son y luego ellas les van a contar mucho sobre el proyecto y sobre cómo es gestionar una política pública de estas características. Paula Walde es la secretaria de Transformación Cultural en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es licenciada en Economía y luego de varios años de experiencia en el tercer sector y en el ámbito privado, en 2007 se incorporó al equipo del Gobierno de la Ciudad, primero como asesora en la jefatura de Gabinete de Ministros, y luego fue teniendo sucesivos cargos, distintas trayectorias, hasta la secretaría que actualmente se dirige. Ceci Steger es directora general de Cultura del Servicio Público, es licenciada en Psicología y se especializa en recursos humanos. Hace más de 10 años que trabaja en temas vinculados a la transformación cultural y al desarrollo humano. Y Yamila Nieto es licenciada en Ciencia Política y candidata a magíster en Género, Sociedad y Políticas, y es asesora consultora en planificación estratégica con perspectiva de género y docente, y también es integrante del equipo de la Secretaría de Transformación Cultural. Así que un placer tenerlas acá. Gracias por hacerse el tiempo, gracias por venir a contarnos más sobre este programa, y ahora sí, la clase es toda suya. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias al Instituto de Formación en Función Pública por esta oportunidad de venir a compartir acá un programa que arrancó hace ya varios años atrás, en el 2018, esta iniciativa para fomentar el liderazgo de las mujeres en el gobierno de la ciudad, y bueno, que vamos a compartir junto con Ceci y Yami, dos mujeres con altísimo potencial del equipo, y que la verdad que disfrutamos mucho el ir armando esto de cómo contarlo, y bueno, agradezco el espacio y ojalá que para la comunidad, para todos los que se anotaron y están viendo ahora online el curso, y ojalá podamos interactuar, o para los que lo vean después, bueno, que sea un disparador, ¿no?, de experiencia y de ideas o de ganas de hacer que más mujeres ocupemos lugares, ¿no? Lugares para la transformación, lugares desde el poder, porque es desde el poder donde realmente se puede transformar, y si el poder está desde el lugar del servicio, que es como lo entendemos, estoy seguro que más mujeres vamos a hacer cosas buenas, mejores, y realmente una comunidad, un mundo mejor. Eso es realmente lo que nos inspira y lo que creemos que necesitamos traer, ¿no? Más equilibrio, ¿no?, a este mundo, a nuestra comunidad, a nuestra Argentina, al planeta, entre varones y mujeres. Y me anticipo a contar que esta agenda es una agenda para trabajarla juntos, así que también celebro que ya vi por ahí, estuve chusmeando, que hay algunos varones también que acompañan, y me parece fundamental eso, así que más que bienvenidos.
Si les parece, propongo hacer más o menos 20 minutos, tenemos, creo que son 10, 12 slides, no más de eso. Acá comparto un poquito la agenda, que la voy a hacer así como medio rápido, si les parece, para después abrir lugar a intercambio de experiencias, preguntas, que seguramente sea lo más rico. ¿Les parece? Entonces, la propuesta, en realidad, este ciclo tiene 3 encuentros. El primero lo voy a estar compartiendo principalmente yo, pero bueno, con apoyo de las chicas. El segundo encuentro, que no está acá en el índice, va a estar a cargo de Ceci y Yami, lo mismo el tercero, ¿sí? La verdad que este programa de mujeres líderes tiene un contexto y es lo que vamos a compartir este primer encuentro, y después el detalle de cómo se implementó o qué provocó en las protagonistas y las experiencias es lo que vienen en el segundo y en el tercero, ¿sí? Por si alguien lo quisiera replicar, que además lo bueno de este programa es que necesita mucha convicción y decisión política y casi que cero presupuesto, así que es algo que se puede llevar a todos los municipios, a todos los gobiernos o a las organizaciones del privado o a donde quieran. Como contexto nos parecía que estaba bueno nivelar un poquito de información, y hasta a nosotras nos vino bien como volver a actualizar, porque los datos por supuesto siempre cambian, ¿no? De cómo estamos en el camino hacia la equidad de género en el contexto mundial, en el contexto de la Argentina, y por qué yo creo que es el desafío principal del siglo XXI, ¿no? En términos de transformación cultural, que en los últimos años desde la Secretaría de Transformación Cultural me especialicé o tenemos equipo técnico que mira, ¿no? Cómo cambiar cultura. Y bueno, voy a contar ahí por qué yo creo que es necesario y que además es el gran desafío de la transformación de este siglo. Lo segundo, en el camino hacia la equidad de género, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno? ¿Cuál fue la evolución de esta agenda? Porque bueno, hace rato esto es un camino, ¿no? Que arrancó y que hay que seguir caminando, ¿no? Entonces está bueno como tomar perspectiva y ver cuáles son esos hitos que se van alcanzando, que los podamos ir celebrando y que sepamos que igual falta mucho, y de que esto se trata, ¿no? De cada uno en el lugar en donde esté arrancando o mirando su propia mirada, su organización, poder estar, mirar, medir y decidir avanzar, que siempre se puede dar pasos y lo importante es el camino, ¿no? Y el avanzar. Y bueno, ¿y qué programas tiene la mirada del gobierno de la ciudad con perspectiva de género? Solo como para salpicar un poco, no nos vamos a meter en el detalle de ninguno y además no lo tengo a cargo, así que tampoco conozco todos los detalles, pero sí me parece importante el marco, porque tener una iniciativa como esta del programa de Mujeres Líderes hace sentido cuando está en un marco, ¿no? de mirada sistémica que le da apoyo, ¿no? y posibilidad real de avance. Y después sí, el camino hacia la equidad de género hacia adentro del gobierno de la ciudad, ¿no? Y lo voy a contar un poquito después, pero todos los que trabajamos en transformación sabemos que los cambios, que las transformaciones tienen que arrancar de adentro para afuera. Si no, no son reales, no son genuinos y no impactan, ¿no? Entonces las transformaciones son de las personas, y es desde adentro para afuera, desde lo más íntimo, en donde cuando hay conciencia de cambio, convicción y plan para el cambio, las cosas empiezan a pasar. Entonces hay una mirada que tuvimos en el gobierno, y lo voy a contar un poquito después con más detalle, de que si queríamos ser un gobierno que generara políticas reales de inclusión o de camino hacia la equidad de género, entonces también hacia adentro teníamos que poder vivir, ¿no? ¿Qué significa ese camino hacia la igualdad? Y tenemos iniciativas de cultura de la organización, ¿no? Que tiene que ver con cómo impactamos en esto en nuestros líderes, y ahí el programa Mujeres Líderes, y también en iniciativas que hagan que toda la organización, ¿no? pueda generar espacios o un entorno que facilite tanto a las mujeres como a los varones, o una mirada aún más amplia, ¿no? de diversidad, darle lugar para el desarrollo profesional a todos. Así que, bueno, ese es el camino que vamos a recorrer hoy, para dejar después picando la experiencia especial de Mujeres Líderes en el segundo capítulo. ¿Seguimos? Bueno, acá algunos datos. Apoyándonos en información de la ONU, sabemos que estos son los datos actualizados, supongo que el año pasado, más o menos. Hoy, de más o menos 151 países, solo 17, digamos, para ponerle contexto al liderazgo de las mujeres, está gobernado por mujeres, 17 países de 151. En la mirada también global, el 22-23%, ¿no? de las mujeres ocupan ministerios. Cuando vamos a lo parlamentario,
Si bien en Argentina estamos mejor en este dato, porque tenemos legislación que busca o que promueve la paridad de género, en el mundo el 26% de los escaños parlamentarios a nivel nacional está ocupado por mujeres, y en los cuerpos deliberativos locales el 34%. Si miramos el sector privado, porque a mí me gusta esta mirada de la transformación y desde dónde, ¿no?, se toman las grandes decisiones y cómo se mueve, digamos, la evolución del hombre en el planeta, también el sector privado, por supuesto, es un sector importante. Y para que veamos, el 34% de los cargos directivos del mundo está ocupado por mujeres, va mejor que en el sector público, pero aún lejos de la paridad. En general hay un 20% de brecha salarial, ¿no?, a mismo cargo, mismo nivel entre varones y mujeres, y solo el 43% de la fuerza productiva femenina, o que podría estar siendo productiva en el mercado laboral, está, digamos, trabajando. Y esto tiene mucho que ver también, ¿no?, con que en general las mujeres en todas las culturas nos ocupamos de las otras tareas que también son trabajo, pero no remunerado y no termina siendo considerado productivo, ¿no?, como tiene que ver con las tareas del cuidado del hogar, las tareas del cuidado de los adultos mayores, de los niños, etc. Y acá, en términos de desarrollo mundial, ¿no?, una gran oportunidad de cambio. ¿Qué nos pasa en Argentina? Tenemos, por el último censo, un poquito más de mujeres que de varones, y sin embargo, a la hora de la representación, y si lo miramos en nivel gobierno, este año justo estamos en año de elecciones y van cambiando las provincias, cada una tiene su tiempo, pero si tomamos como la última medición, o sea, antes del cambio de este año de gobiernos, solo 2 provincias de las 24 están gobernadas por mujeres. Y además, como un dato que hace a la realidad de la Argentina, hay 2 provincias que están las que están marcadas en rojo, que no tienen ley de paridad de género para el legislativo. Si vamos a la mirada del Poder Ejecutivo Nacional, la actual conformación del gabinete, 22% solo representa mujeres. Si vamos a lo legislativo nacional, y tiene que ver con estas provincias que no están en el 50% de paridad, estamos en 44% de representación. Si vamos a la representación en la Corte, hoy está en el 0%. Sigamos. Acá es un ejemplo, porque conozco el de la provincia de Buenos Aires, y porque creo que es una de las más numerosas y vale la pena mirar, pero bueno, cada una de las que está acá, si son de diferentes provincias, conocerán su realidad local o no, y las invito a conocerla, porque cuando uno mira los números, una cosa es decir, no estamos igual en paridad de género, y otra cosa es ir y mirar los números y ver que son tan contundentes, ¿no? Y en esta mirada, por si acá todavía hay alguno o alguna que crea, porque esto siempre es como una pregunta o una mirada, ¿no?, de, che, ¿es necesaria una ley de paridad de género? ¿No tenemos suficiente talento las mujeres o capacidad para estar en esos lugares que necesitamos esa ayudita? Al final, ese lugar, ¿está bien? ¿Quiénes lo ocupan?, ¿no? Son preguntas que se hacen. Y creo que está bueno mirar lo que pasa en el Ejecutivo, donde no hay una ley que lo obligue, o en las provincias en donde esta ley no existe, ¿no?, que por eso nos tiran el promedio abajo del Legislativo Nacional. Entonces, cuando lo miramos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hay 135 municipios, y solo 10 están gobernados por intendentas mujeres de cualquier color político, bueno, estos son los datos de la realidad. Y también es un dato de la realidad, ¿no?, cuando nos preguntamos cómo está el mundo, cómo está la Argentina, cómo está mi provincia, si la realidad que está y que existe nos gusta o no, también tiene que ver con qué equipo se lidera, ¿no? Y qué capacidad tienen esos equipos de mirar, de representar, de diversidad, diversidad de origen, diversidad de género, diversidad de edades, diversidad de experiencia, para un mundo tan complejo como el que nos toca, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, acá también el dato del privado, que en algún caso, perdón, ahí, a ver que me lo tapo, en algún caso estamos un poquito mejor, en otro caso no. Por ejemplo, en la fuerza de las mujeres en el mercado laboral estamos un poquito mejor que el promedio del mundo, 47% de las mujeres de la Argentina en edad productiva están trabajando. La brecha salarial en Argentina es mayor que en el promedio del mundo, que habíamos visto que era del 20%, y en 6% de las empresas están lideradas por una mujer. Seguimos. Bueno, acá la pregunta es,
Si las cosas siguen como se van dando en el devenir de la historia, la ONU calcula que tardaríamos 155 años en alcanzar la igualdad de género en materia de representación, ¿no? Así como seguramente que los indicadores de hoy, que están rondando por lo que vimos entre el 25 y el 30%, dependiendo de los lugares, etcétera, seguramente si lo miráramos hace 10, 20 o 30 años atrás estarían más bajos. El punto sería que si no hiciéramos nada y dejáramos que el devenir, digamos, propio de las dinámicas sociales actúen solas, tendríamos que esperar 155 años más, o sea, más o menos que son, para algún sociólogo acá, 6 generaciones más o menos, o más, para encontrarnos las mujeres representadas en los espacios de poder. Y 300 años en materia de leyes o de promoción o de otros indicadores que hacen a la igualdad. Que seguro que esos 300 años, si acortáramos la brecha y tuviéramos mejor representación en el poder, se achicarían también, porque habría más mujeres mirando todos esos indicadores o necesidades de cambio que quizás pasan hasta desapercibida cuando no hay mujeres, ¿no? Analizando las realidades de las comunidades. Por eso, creo y celebro esta audiencia y que seamos muchos los interesados en estas agendas, que tenemos que cambiar, que podemos, con mayor conciencia y con iniciativas muy concretas de decisión política y de voluntad de cambio, acortar estos años para poder caminar más rápido hacia la igualdad, ¿no? ¿Y por qué cambiar? ¿No? Porque acá con la mirada de la transformación cultural, en general, a todos nos cuesta el cambio, ¿no? Dar un paso hacia un lugar distinto o desconocido implica ganas de ir hacia ese lugar, ¿no? Y animarnos a incomodarnos un poco, porque más fácil es seguir haciendo lo que uno está haciendo. Entonces, lo más importante a la hora de querer cambiar es tener claro por qué, para qué vale la pena esa incomodidad o ese salto. Y acá, hace rato vengo leyendo mucho sobre esta mirada de la equidad de género, que creo que es mucho más sistémica, mucho más profunda y mucho más completa que a veces esos debates que se dan, que simplifican a veces temáticas muy profundas, ¿no? Como el celeste verde o esas cosas que a mí me incomodan un poco, ¿no? Porque son como, por ahí temas muy profundos que a veces tendemos como a poner en una dicotomía que quizás no exista tal, si lográramos, ¿no? Escucharnos, entender y poder profundizar y entender que hay un montón de cosas, ¿no? Que mirar y que ir arreglando y que nada es tan fácil de simplificar. Entonces, en esa mirada de ir hacia lo más profundo, yo vengo leyendo bastante y me anoté acá algunas ideas, y voy a citar también a algún autor, de por qué estoy convencida de que si hubiera equidad en los espacios de poder, equidad en términos de lo masculino y lo femenino, y por eso hablo de lo femenino y no hablo de las mujeres, ¿no? La energía masculina y la energía femenina la podemos tener todos, la tenemos todos, ¿no? Como esta mirada de el yin y el yang, el día y la noche, ¿no? Solo que las mujeres naturalmente traemos naturalmente más energía femenina y los varones traen naturalmente más energía masculina. Pero nos hace complementarios y completos, ¿no? El tener esta conciencia de cuándo estamos más parados en la acción desde una energía o cuándo estamos parados en la acción desde la otra energía. En general, y esto no quiero simplificar y tampoco estereotipar demasiado, ¿no? Pero digo, es una mirada así general, los liderazgos masculinos van detrás de los resultados, ¿no? Están más en el hacer, están más en el afuera, están en la conquista, ¿no? Están en todo lo que nosotros conocemos que la humanidad hizo en los últimos cientos de años, ¿no? Esta mirada de la productividad, de la tecnología, de querer ir a conquistar la luna, ¿no? Como esta cosa de desafiarnos en los propios límites, ¿no? Y estar buscando siempre más progreso, más para afuera. En general, los liderazgos femeninos no están tan atentos al resultado o buscando el impacto solamente, sino que están muy atentos al proceso, a los vínculos, a la ética, ¿no? Y por supuesto que las dos cosas son deseables y necesarias, y por supuesto que los varones y las mujeres podemos tener las dos, pero cuando en una mesa o en un equipo de trabajo se confluyen ambas, seguramente se puede avanzar hacia resultados con una mirada desde los procesos, desde las personas, desde la ética, que enriquezca también, ¿no? Ese lugar al que se quiere ir.
las mujeres naturalmente tenemos como una propensión, por decirlo, del cuidado de la paz, ¿no? Hay como una búsqueda de la paz, de la armonía, del interior, de la conexión más natural a las mujeres o a lo femenino. Y sin duda, el mundo en los últimos años, ¿no?, ha atravesado diferentes situaciones, ¿no?, de guerras o de miradas desde lo territorial, desde los límites. Hoy, que la tecnología nos permite tanta interculturalidad y desafiarnos en los límites, me pregunto si dentro de 100 o 200 o 300 años los límites de los países van a seguir haciendo sentido o no. Y si no, veamos cómo la comunidad europea, la comunidad del Mercosur, la comunidad de América, ¿no?, digamos, creo que son formatos que sirvieron a la sociedad, ¿no?, en sus momentos. Y si no, preguntémosles a nuestros hijos si tienen tanta pertenencia por lo local o si no les daría lo mismo tener 2, 3 o 5 pasaportes, ¿no? Como que somos todos personas, ¿no? Y honramos nuestros ancestros, honramos nuestra tierra, pero nos gusta sentirnos parte del mundo. Entonces, en esa mirada del cuidado de la paz, descubrí el otro día, releyendo uno de los libros, alguna pregunta por la bibliografía, después les podemos pasar o dejarlo. Uno de los libros, Tatiana Camps, es una chilena que conocí este año y me regaló su libro. Acá en este libro encontré el origen del Día de la Madre, que ahora viene en octubre. Entonces me pareció lindo traerlo. No sabía cómo había sido el origen del Día de la Madre o el primer Día de la Madre que surgió en Estados Unidos, que parece que hacia 1870 una escritora, Julia Ward Howe, era una escritora y activista, ¿no?, que invitaba a las madres a rebelarse contra la guerra, ¿no? Y voy a ver si está por acá el texto, porque me parece un texto muy lindo, que muchas veces, y yo cuando veo lo de Ucrania, o cuando miramos estos momentos así como de la violencia, ¿no?, que a veces trae el mundo, o esas decisiones que se toman, y leí este párrafo y dije, esto es lo que a mí me pasa, lo que muchas veces sentí, ¿no? Nosotras, mujeres de un país, decía ella, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos, ¿no? Esta cosa de cuánto sentido hace, ¿no?, que mandar a nuestros hijos a la guerra contra otros. Es como que uno no se puede desprender de lo sistémico y de la mirada de que del otro lado también hay una madre o hay una persona. Y esto a las mujeres nos sale más natural y el cuidado de la paz nos parece como más obvio y más natural, y no necesariamente ha sido así a lo largo de la historia. Principalmente conducida por los varones, y lo vemos en los números. Entonces, otra mirada del por qué cambiar y por qué las mujeres venimos a complementar y a desafiarnos en cómo queremos vivir, ¿no?, los próximos 100 años o los que nos toque en este mundo, creo que tiene que ver con el cuidado del planeta y con lo que la pandemia nos mostró. La pandemia nos llevó a todos a preguntarnos las preguntas más profundas, ¿no? Digamos, ¿quién soy? La vida y la muerte, la conexión con los otros, el aislamiento, nuestro vínculo con nosotros mismos, porque, digamos, nos dio más lugar y más introspección, el vínculo con los demás, en esto justamente, ¿no?, en la distancia de los abrazos, personas que nos quedaron de un lado o del otro de las fronteras, y el cuidado del planeta, que salió como muy a la evidencia, ¿no? Esto que pasaba, que de repente en las ciudades los humanos nos habíamos guardado en los departamentos y aparecían, no sé, ciervitos o alguna especie de pájaros que, digamos, hasta ese momento y por el barullo, ¿no?, de lo que significa la energía, ¿no?, de la ciudad, no habían aparecido. Entonces, de repente, y a mí me pasó, por ejemplo, que yo vivía en la ciudad de Buenos Aires y pasé a vivir más en las afueras, digamos, por un tema familiar, y cuando me tocó vivir en casa con un jardín, que es donde vivo ahora, dije, yo no vuelvo más a un departamento, pero nunca había tenido la experiencia de transitar las estaciones, el ver la luna, el ver que cambia el otoño, que este árbol ahora tiene un fruto y mañana tiene otro color, y no me había detenido. Puede ser que esté más vieja y ahora me detengan esas cosas, pero creo que si la pandemia no hubiera existido, yo no me hubiera conectado desde ese lugar. Entonces, ¿a qué vengo con esto? En general, la mirada de la conexión con la tierra también es un atributo más de lo femenino. Los jóvenes lo entienden muy bien, ¿no? Y en ese sentido, a veces pienso que la energía de las nuevas generaciones está más equilibrada, ¿no? Hay como una cosa no tan dicotómica en muchas cosas, hay más apertura, ¿no? Y bueno,
Y los resultados de esta mirada más agresiva de conquista, del hacer, del progreso, que también nos ha hecho por muchos lados, ¿no? No reniego del pasado, hoy necesita regeneración, necesita repensarse, necesita ver cómo logramos sostener futuro, progreso, pero de una mirada quizás distinta del consumo y distinta del cuidado de lo sustentable y del planeta. Y eso lo trae naturalmente lo femenino. Por último, y esto también se notó en la pandemia y hoy el mundo post-pandemia, ¿no? donde hay tanta ebullición de emociones y de cosas que se guardaron y de cosas que hay que procesar. Y en la Argentina, todos o la mayoría somos argentinos, sabemos, ¿no? Los niveles de poca escucha, de violencia, de hartazgo y de muchas cosas que nos pasan. Las mujeres somos buenas escuchando, las mujeres somos buenas sosteniendo, las mujeres somos buenas haciendo conexiones con lo sistémico. ¿Vieron eso que cuando una está mal, porque no sé, se peleó en su casa con sus hijos o con el marido, pareciera que el día está gris y en el laburo o en el afuera todo se cruza y todo es un día malo, pero cuando una está bien, está todo bien, es porque no podemos como compartimentar tan fácilmente que esto es trabajo, que esto es mi vida, que estos son vacaciones, que estos son mis amigos. Para nosotras es medio como que está todo mezclado y junto. Y esa mirada, que a veces en la emocional nos puede jugar por ahí no tan a favor, en la mirada de lo sistémico, de los análisis, de las complejidades de la organización y de los problemas a resolver, es una mirada muy rica, porque entendemos que los problemas son profundos y que no hay soluciones mágicas, ¿no? Que no es bueno, hago esto, listo, se solucionó, y esa capacidad de conectar, de escuchar y de tener sensibilidad y empatía, probablemente a la hora de la toma de las decisiones traiga mucha riqueza. Así que estas son solo algunas de las razones que me vienen a mí y que estoy hace mucho como experimentando de por qué cambiar. Porque vamos a ir a un mundo mejor si más mujeres se suman por todas estas razones. Y alguna mirada de esto también es que en la pandemia, de los 12 países que mejor gestionaron la pandemia, que hay rankings mundiales, 9 estaban conducidos por mujeres, ¿no? En ese momento de tanta tensión y de tanta necesidad de cuidado, que con los números que vimos antes, saber que 9 de 12 del ranking de las mejores sean conducidos por mujeres, habla de que quizás podríamos tener un mejor mundo si esto estuviera más equilibrado, no me cabe duda. Por último, y ahí sé si vamos a que esto juntos, de vuelta, no es que más mujeres y queremos irnos del otro lado, ¿no? Porque a veces hay hasta miedo a esta agenda de las mujeres, ¿no? Y no es un 90-10 para el otro lado, es juntos, es mitad y mitad, es ser fieles a la representación de lo que somos en el mundo. Y eso me parece importante, pero para poder ir ahí más rápido, y vuelvo a la primera frase, necesitamos que los varones tomen conciencia de la mano de nosotras, sin sentirse amenazados, porque quizás, y esto también lo decía Tatiana, y está trabajando en este nuevo libro, ella investiga, dice, ¿será que si las mujeres pudiéramos sumarnos al poder, la torta en vez de repartirse no se agrandaría? Y yo estoy convencida que sí, y está haciendo una tesis de eso. Entonces, si lo que tenemos es que compartir poder, pero para agrandar resultados e impacto, entonces va a ser ganancia para todos. Adelante. Bueno, acá, rápido, a ver cómo estamos con el tiempo. Voy a ir un poquito más rápido, me parece. Sí, 5:30. Esto es una mirada simple del gobierno de la ciudad, y si acá hay algunas compañeras del gobierno de la ciudad y seguramente tengan más información, que nadie se sienta, digamos, imposible poner una página de toda la historia del trabajo en la agenda de género, pero me parece que son algunos hitos por lo menos que yo estoy al tanto y que me pareció bueno compartir, ¿no? Desde el 2005 existe la Dirección General de la Mujer, seguramente es una de las primeras de la Argentina, probablemente haya en algún otro lugar también, y ahí se enfocaba principalmente la mirada de la mujer en lo que es la autonomía física o el trabajo respecto de la no violencia física, ¿no? Principalmente desde ese lugar. Después se fueron sumando otros programas, pero fue como el origen de la creación. 2015, esto es hace más o menos 8 años atrás, de la mano del gobierno de Horacio, asume Guadalupe Tagliaferri como ministra de Desarrollo Humano, hoy ella es senadora, y ella había sido directora de la mujer. En su carrera, en lo público, ella había sido directora de la mujer, después fue subsecretaria, fue ministra de Desarrollo Humano, y entonces con esa mirada, ¿no?, de esta agenda de género, de la mano de Fernando Strafazzi, por eso me gusta esto de traer a los varones a la escena y que esto es juntos, Fernando es actualmente el secretario general y de Relaciones Exteriores,
y seguramente de la mano de esta mirada de hacia dónde va el mundo, las tendencias y los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendieron que aquí había una agenda de la que ocuparse y que si la Ciudad de Buenos Aires era pionera en Latinoamérica y en el mundo en muchas cosas, también nos debíamos acá un trabajo sistémico y de punta, ¿no? Y bueno, y propusieron esto, una agenda de trabajo que se empezó a trabajar. Después Guadalupe se fue al Senado y viene la pandemia en el 2020. Y lo traigo porque en esa pandemia, que nos agarró en el segundo gobierno de Horacio, y en marzo recién arrancábamos, en el gabinete éramos 5 las mujeres nomás, ¿no? Y bueno, viene la pandemia y una de las 5 mujeres, quizás la más fuerte o la que tenía más recorrido en la trayectoria de lo público, Soledad Acuña, le agarra la pandemia la misma semana en que ella tenía fecha de parto, ¿no? de su bebé. Y entonces, bueno, nada, gestión y a todos los ciudadanos les tocó en su mirada la pandemia, a todos los servidores públicos nos revolucionó todo. Y surge ahí esta mirada de la red de mujeres. Y acá viene otro libro que quiero compartir, ¿a dónde lo dejé? El de Sole Acuña, en su libro El día que la escuela fue noticia. Ella cuenta, hay un capítulo que dice las mujeres protagonistas, y cuenta cómo surge la red de mujeres líderes, que después le da origen a la creación de la Secretaría para la Igualdad, desde la cual hoy hay una agenda de género muy fuerte, que recopiló finalmente todas las iniciativas que los ministerios tenían, pero que le dio como más formalidad, mirada transversal y fuerza de la política de la mano de Horacio y todos los ministros. Entonces, acá dice Sole, como habla de las mujeres protagonistas. La sensación de, esto se cuenta ella en primera persona, ¿no? Su experiencia en pandemia. Capítulo 4. La sensación de que lo que estábamos haciendo no alcanzaba fue creciendo. Había señales a distintos niveles, las condiciones de educabilidad, la organización de las familias, las dificultades de los chicos y su necesidad de acompañamiento, el desgaste de los docentes, la demanda de los servidores públicos de la ciudad y a los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Todo estaba en ebullición. Como una cuerda que se va tensando cada vez más. La situación que se estaba viviendo se cortó por el lado más exigido, las mujeres. Fuimos las mujeres las que mayoritariamente quedamos a cargo del hogar tras el aislamiento. Y aún antes de contar con cifras sobre lo que estaba pasando, esa realidad se hizo evidente dentro de nuestro propio gobierno. Más adelante dice las cifras que medimos que el 90% de las tareas de cuidado en pandemia quedaron a cargo de las mujeres. Durante las semanas que no estuve en el ministerio, seguí en contacto con muchas personas del gobierno y con el paso del tiempo se fueron haciendo más frecuentes los mensajes de llamados de las mujeres de nuestro espacio. Me buscaban para charlar, que los chicos, que la escuela, que las rutinas, pero siempre terminábamos hablando del trabajo. En épocas de crisis estamos apremiados por la urgencia y entonces es lógico y esperable que en los espacios de gobierno se achiquen las mesas de decisión. Pocas personas deben decidir muchas cosas en corto tiempo y eso fue lo que pasó en la pandemia. Los procesos habituales de consultas se resignan por la emergencia. Pero también es cierto que nosotros, esto habla por el gobierno de la ciudad del equipo de Horacio, estamos acostumbrados a gestionar de otra manera, con procesos horizontales de discusión, con rondas de consulta y con búsquedas de consensos. Con el COVID todo esto había desaparecido y se generaron malestares. Y después sigue contando, pero ¿por qué lo traigo? Porque ¿qué era lo que había pasado en el COVID en gobierno y que tiene que ver con el programa de mujeres líderes y con la creación de la Secretaría? El gabinete de Horacio tiene cerca de 20 personas, pero a la hora de tener que tomar decisiones en pandemia, ¿no? Que todos los días había que tomar decisiones, de alguna manera se cierra la mesa de decisión. Y son 4 o 5 las personas que naturalmente, digamos, están todo el día online tomando decisiones. En este caso eran Horacio, el ministro de Salud, un varón, las personas de comunicación eran varones, el jefe de gabinete era varón. Y de repente nos empezamos a dar cuenta las mujeres, que además seguíamos con todas las tareas, que estábamos participando poco en los lugares de la toma de decisión. Y como sabemos, ¿no? La voz de la diversidad a la hora de tomar decisión es bien relevante. Y surgen, y cuenta Sole, después leanlo, un par de anécdotas de decisiones que se iban tomando. Por ejemplo, cuando se decidió que, bueno, se empezaban a abrir actividades y que, por ejemplo, estaba el horario para los runners para salir a correr. Y bueno, y estoy casi segura que de los que tomaron decisión casi todos son de correr y se imaginarían corriendo y tomaron decisión, por ejemplo, de que el mejor horario para hacer esto era de noche. Habían dicho entre las 20 horas y las 6 de la mañana.
que tenía toda una mirada también de no sacar a todo el mundo junto a la calle, que no se cruzaran con los que iban a trabajar, ni idea. Pero de 20 de la noche a 6 de la mañana las mujeres sabemos que estamos cuidando a los pibes, haciendo la cena, bañándolos, que de noche salir a correr es más inseguro. Entonces, y era más o menos época de invierno, con lo cual de 20 de la noche a 6 de la mañana era de noche. Entonces fue una medida en donde resultó para los varones, pero no para las mujeres, por ejemplo. U otra vez, que me acuerdo de una anécdota, pues en esta estaba yo, la cuenta Sole, pero yo estaba en esa reunión, que estaban discutiendo cómo salir a hacer las compras, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, cómo hacer para que todos no se cruzaran en los negocios. Y entonces uno que dice, bueno, vamos por DNI, vamos día par, día impar. Y justo había una mujer ahí tomando nota, pero que no siempre estaba, y dice, chicos, la mayoría de la gente toma decisiones por las promociones, ¿no? Entonces, y eso lo sabe más una mujer porque está atenta al cuidado del peso, a las promociones, siguiéndolo, y ahí tan simple como esas son las decisiones, ¿no? Que mejoran cuando hay miradas distintas sobre los mismos temas, ¿no? Entonces, bueno, con este cuento de Sole y esos llamados que tenía, y una de las que la llamé fue yo también, y entonces decimos, che, me parece que hay una necesidad de poner voz a lo que nos está pasando a las mujeres como ciudadanas, a las mujeres en el gobierno, y incorporarnos en la toma de decisión. Decidimos hacer un vino, hicimos un vino virtual, primero la del gabinete, el segundo vino dijimos, bueno, vamos a hablar con Horacio y vamos a hacer un vino con todas las mujeres subsecretarias, y esa ya es la foto post pandemia, por supuesto. Y entonces hicimos encuentros virtuales para que las mujeres que teníamos lugares de decisión, subsecretarias, directoras y las que estábamos en el gabinete, pudiéramos poner en común cuál era nuestra mirada de lo que estaba pasando en la pandemia y asegurarnos que la mesa de decisión pudiera tener en cuenta esta perspectiva. Elaboramos un documento, nos juntamos con Horacio, que nos dio lugar, nos juntamos con el jefe de gabinete, y se decidió que a partir de ese momento, no importaba el rango, en todas las reuniones tenía que haber sentado una mujer, ¿no? Que supiera del tema, y no importa si era ministra, subsecretaria, directora, gerente, pero tenía que poder estar la voz de la mujer. Ahí surge la Red de las Mujeres, y con eso parte de las iniciativas que dijimos es, esta agenda es muy relevante, la pandemia la está tirando atrás, porque muchos indicadores empezaron a ir para atrás, ya habíamos empezado a medir desde Trafase y Guadalupe, el Instituto de Estadística estaba midiendo información, ¿no?, respecto de camino hacia la equidad de género de la ciudadanía, y decidimos que tenía que haber una Secretaría de Género que velara, ¿no?, por todas las políticas transversales de la ciudad. Y ahí seguimos. Una más, Ceci. Ahí está. Y bueno, y la visión del gobierno, y con la mirada de esta secretaría. Nosotros decimos que los cambios son de para afuera, y que si queremos funcionarios, ministros, subsecretarios tomando decisiones en la mirada de la perspectiva de género, tenemos que poder vivir hacia adentro del gobierno, ¿no?, entender sobre el tema, tener conciencia y tener una cultura que viva el camino hacia la equidad, para poder ser genuinos y con una mirada diversa en serio a la hora de tomar decisiones para afuera. La Secretaría de Género en la ciudad trabaja principalmente con 3 grandes carriles de trabajo: la autonomía física, y hay un montón de iniciativas en esa línea, principalmente se llevan desde la Dirección de Mujer y algunas otras áreas más, como puede ser el Ministerio de Seguridad y otros, asistencia a las víctimas, la línea del 144, los centros integrales de la mujer, que hay uno en cada comuna, etc. La autonomía económica, que esto fue disruptivo para la ciudad y es quizás de lo más relevante, porque está comprobado que donde las mujeres tienen autonomía económica mejora la autonomía física y la posibilidad, ¿no?, de tener más empoderamiento en todo sentido. Así que hay un montón de iniciativas público-privadas, esa es nuestra mirada, y la autonomía en la toma de decisiones con diferentes iniciativas, como es hacia adentro del gobierno, el programa de Ellas Lideran, perdón, el Ellas Lideran es un trabajo que hace la Secretaría de Género de foros de conversación de mujeres líderes que ha dado vueltas por todo el país, y terminó con un gran evento este año en el SEC, en la ciudad, descubriendo y destacando mujeres del sector público-privado, digamos, que tengan voz fuerte y que tengan historia para contar, y bueno, y el programa Mujeres Líderes hacia adentro del gobierno, ¿no? Hay más de 300 iniciativas, y algunas que son muy transversales y muy importantes, ¿no?, como por ejemplo el presupuesto y las compras con mirada de perspectiva de género, que es una iniciativa desde Hacienda que regula todo el gobierno. La mirada de los indicadores de género, ¿no?, esta encuesta que se hace también formal desde la ciudad, desde el Centro de Estadística, para tener mirada de cómo avanza, e iniciativas, por ejemplo, de todo lo que es urbanismo y desarrollo y uso del espacio público y del transporte con perspectiva de género.
Bueno, abajo del iceberg, para que todo eso pueda mirarse hacia afuera, y es un camino en el que todavía falta un montón, trabajamos la cultura hacia adentro también. ¿Qué programas tenemos? Bueno, lo mismo, arrancamos con una encuesta, ¿no?, que mide la cultura de la organización, y si tenemos conciencia en el camino de la equidad, y si hay iniciativas, y si se conocen y si se usan, ¿no?, porque es una forma de saber dónde estamos parados, les voy a contar un poquito de eso. Iniciativas para los líderes, ¿acá por qué? Porque los que trabajan en cultura, de organización o en general, sabemos que la cultura de la organización es el reflejo de la conciencia de los líderes, de la conciencia y del actuar de los líderes, y de las reglas de juego que se pongan en la organización desde los líderes. Por eso, si uno quiere cambiar cultura, y el camino hacia la equidad, ¿no?, es uno de los mayores desafíos, hay que trabajar con los líderes. Desde los líderes se transforma y se derrama la organización que uno quiere. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, un taller de espacio de retiro, de conversación profunda entre todos los miembros del gabinete, justamente con esta mirada que yo decía antes, esto tiene que ser juntos, esto tiene que tener conciencia de ambos lados, y esto tiene que sentirse como un camino en donde todos vamos a ganar, no donde hay amenazas, ¿no? O que quizás como hay que compartir el poder, y es genuino que uno sienta, che, si antes éramos 10 y éramos 10 varones, y ahora tienen que venir 5 mujeres, y sí, algunos se van a quedar afuera. Bueno, es lo que nos pasó a las mujeres toda la vida, nunca pudimos llegar. Entonces, nada, conversaciones desde lo gracioso hasta la discusión en serio son valiosas, ¿no? Porque hay que traer esta conciencia a la conversación para que realmente haya decisión de cambio. La ley Micaela, que esto es, digamos, un mandato por ley que aplica a todos los gobiernos en la ciudad, creo que es uno de los primeros donde se cumplió el 100% de los líderes formados en Micaela, y ya estamos por el 56% de la dotación que sigue formándose todos los días. La red de mujeres, que lo conté antes, y el programa de Mujeres Líderes. Por último, iniciativas para la dotación en general, ¿no? Esto, si queremos caminar hacia una cultura de la igualdad, hay cosas que son como muy básicas, pero que son necesarias tener en la organización para poder realmente generar oportunidad y equidad. Por ejemplo, tener lactarios en los edificios, que es algo medio básico, pero que hace 15 años no estaba, ¿no? Entonces, y que todavía nos falta llegar a algunos edificios, pero la mayoría de los edificios del gobierno de la ciudad ya los tiene. Licencias familiares, bueno, esto fue una ley, un programa innovador en el gobierno de la ciudad que compartió también inclusive con algunos del sector privado, etcétera, que tiene que ver con que la licencia, cuando hay un hijo, pueda ser compartida, ¿no?, con la pareja, digamos, que no necesariamente la madre gestora tenga que tomarse la licencia, que haya una decisión, ¿no?, compartida, y que esto pueda ayudar también a elegir según el momento de la carrera de cada uno y la voluntad de la familia, ¿no?, cómo repartirse el tiempo y el cuidado de los chicos. El protocolo de actuación contra la violencia de género, esto es importante que todas las organizaciones lo tengan y lo tengan activo, que sea claro cómo actuar cuando hay algún comportamiento no adecuado. Y traemos acá un programa que hay un montón de iniciativas más, pero de cada ministerio, de cada área, que va armando como sus propias iniciativas con su impronta, pero el de Mujeres Líderes de la Policía de la Ciudad es un programa hermoso, que da para otra charla, pero bueno, que también está bueno porque en las fuerzas, toda esta mirada de hacia la equidad de género es más que necesaria. Y la Policía de la Ciudad hoy tiene mitad de dotación mujer y mitad de dotación varón, y está trabajando en esa pirámide para que la conducción también pueda ser compartida. Un minuto sobre la encuesta y sobre el programa Mujeres Líderes, y abrimos a preguntas. Acá la encuesta, esto por si a alguien le interesa, después podemos compartir, tiene como 4 capítulos, en todos los indicadores fueron creciendo, no quiero detenerme mucho, pero primero, percepción sobre si la organización tiene iniciativas hacia la cultura de género, ¿no? Los empleados, los colaboradores, los mandos medios saben que esto es una preocupación, porque no se cambia lo que no se conoce o lo que no hay conciencia. Entonces es importante saber que esto es una agenda y que hay decisión de cambio, y que si hay cosas que todavía no funcionan, podés levantar la mano, podés revelarte, podés ir a decir que hay que cambiar. La percepción de liderazgo con perspectiva de género, porque como dijimos antes, si la organización propone iniciativas, o si el número 1 que tiene que estar comprometido, en este caso Horacio, el jefe de gobierno, propone iniciativas, pero el resto del gabinete o la conducción no las avala, bueno, entonces la organización no va a cambiar. Entonces es importante también medir si hay una percepción de los colaboradores de que los líderes lideran con perspectiva de género. Análisis de comportamientos y vivencias cotidianas, ¿no? Esto tiene que ver con los micromachismos, con comentarios, con cosas que
quizás no son, digamos, lo más relevante, pero que hacen a que las cosas estén avaladas o no en la cultura. Y como decimos, acá hay un montón de comportamientos que no van más, que no es que antes estaban mal o bien, digamos, estaban permitidos, estaban naturalizados, pero acá jugamos mucho con el, che, esto no va más, no va más un piropo, no va más un comentario sobre cómo estoy vestida. Y hasta por ahí venía desde la mejor intención, pero no va más, ¿no? Entonces eso también lo medimos. Y conocimientos de programas y capacitaciones, lo mismo, porque si tenés iniciativas, que yo pusiste el lactario y no se conoce y el edificio es muy grande, y bueno, no se va a usar. Entonces también medir si la gente conoce, sobre todo en organizaciones grandes, ¿no? Para que puedan ser usables, es importante, y todo el trabajo de comunicación de esto importa. Estamos cursando la 6ª encuesta, ya van 6 años de medirlo. Y por último, el programa de Mujeres Líderes, que van a conocer más en el próximo encuentro, tiene que ver con esta mirada de la pirámide de la organización, ¿no? Como mostrábamos antes, el gobierno de la ciudad tiene más o menos un 30% de mujeres en el gabinete y en la conducción, subsecretarias, etcétera, un poco más en directoras, está cerca del 40-45%, pero decimos, no, queremos ir hacia una pirámide, hacia una conducción que sea 50 y 50. Entonces, ¿qué pasa en los mandos medios de la organización, ¿no? En esa línea, que nosotros en el gobierno lo llamamos gerentes, que son cerca de 800 posiciones, entre gerentes y subgerentes, 800.000, ahí está 50 y 50. Los cuadros técnicos, los que empujan, los que saben, los que están comprometidos, los que mueven la organización técnica, son 50 y 50. Entonces nos fuimos a mirar cada año, hace 5 ediciones, del 2018, ese 50 y 50, ¿quiénes eran esas 500 mujeres? Y las 500 mujeres seleccionábamos cada año las mejores 100, ¿no? En el sentido de las más comprometidas, las que quieren crecer, las que se muestran, las que hasta ese momento quizás pasaban más invisibles por parte de los ministros o la conducción. Entonces se seleccionaban las mejores 100 y entraban en un programa de mentoreo, donde todos los ministros, subsecretarios, porque aparte como la pirámide es de varones, se necesitaban y mentoreaban a las mujeres, y ya el propio ejercicio de ir a identificarlas, de poner un mentor, y además el programa constaba de otras herramientas, como espacio de red, formación, trabajo sobre el propio liderazgo, desarrollo, etc. Bueno, fue uno de los programas que quizás dio más que hablar en términos de la cultura de la organización, y donde se puso casi como que de moda, como que estaba bueno y estaba bien ser parte del programa Mujeres Líderes, tanto siendo varón para ser mentor, como siendo mujer para proponerse, ¿no? Y que la organización estuviera atento a esta mirada de cambio que queríamos traer. Hay algunos indicadores, pasaron 480 mujeres, 300 mentores, el 38% tuvo ascensos, y hoy, de la dotación de directoras generales, que está cerca del 45%, la mitad de ellas pasaron por este programa, ¿no? Así que la verdad que es una práctica súper recomendable, y que trabaja de lleno en esta mirada de ocupar lugares y preparar mujeres, porque las mujeres tenemos la capacidad, y lo que tenemos que hacer es animarnos, pedir el permiso, no te lo van a venir a regalar, ¿no? Hay que levantar la mano, y sí, cuando hay conducción política que abra el por supuesto es más fácil, y bueno, y eso es lo que está pasando en la ciudad, y estoy ilusionada que el próximo jefe de gobierno juegue más fuerte y logre quebrar los indicadores que vienen mejorando, tanto de equidad en directores generales como en subsecretarios como en ministros, e ir a un paso más fuerte hacia el 50 y 50. Acá estamos. Veía como una slide al final, ¿no? A ver. Esta frase que también es de ONU Mujeres. Cuando las mujeres lideran, diferentes problemáticas se incluyen en la agenda. Cuando hablan, se escuchan diferentes voces. Y cuando muchas mujeres entran en política, la política cambia y se avanza hacia un mejor gobierno, ¿no? Ahí tenemos una frase en este espacio del PRO que dice: con más mujeres, mejor política. Estoy convencida de eso. Así que no importa de qué espacios sean, esta agenda la tenemos que trabajar juntas. Y bueno, la pregunta es, los cambios son de adentro hacia afuera, así que en este recorrido, vos y tu organización, ¿en dónde están, no? Siempre se puede estar con más conciencia y avanzando, ¿no? Es un camino. Podríamos hablar horas de todo lo que nos falta en el gobierno de la ciudad, pero creo que lo que está bueno en estos temas es siempre celebrar los pasos, ¿no? Cuando vamos avanzando. Excelente. Bueno, Paula, muchas gracias por compartirnos tan hermosa y sentida presentación.
Aprovechando que tenemos un ratito, ¿tienen alguna pregunta del programa o de las cosas que también contó Paula, ¿no? Eso es un buen momento para preguntar, no siempre uno tiene la oportunidad de escuchar a mujeres que están liderando actualmente y además lo están haciendo proponiendo programas y pensando los liderazgos femeninos de esta manera. Así que, bueno, mira, ya está preguntando cómo se puede participar. Ay, Ceci, saquemos el PowerPoint, así nos vemos las caras. No sé si es mi iPad por ahí, pero quiero chusmear quienes están ahí del otro lado. Ahí estamos. Preguntaban cómo se puede participar. Bueno, lo primero que tienen que hacer es, no sé dónde están, en qué organización están, pero es proponer qué programa sí existe en su organización. Seguramente lo primero que les recomiendo hacer es mirar en su organización cómo son los indicadores. Primero, ¿existen los indicadores? ¿Alguien se tomó el trabajo de mirar cómo está la conducción? La primera línea, la segunda, la tercera. ¿Cómo dan esos indicadores? ¿Están mejor que el mercado? ¿Están mejor que la competencia? ¿O están por abajo? ¿O están en un lugar que todavía puede ser distinto y más rico? Está comprobado que las empresas que tienen diversidad también tienen mayor productividad, ¿no? Ahí también hay estudios cuando uno busca la bibliografía. Entonces, ya sea porque estamos en el sector público o desde el privado o desde una organización social o donde fuera, estamos convencidos de que la diversidad de voces trae mejores resultados. Que lo primero es eso, es preguntarnos dónde estamos. Y si alguna en su organización ve que hay camino por hacer, tome el liderazgo y proponga. Organizar este programa, ya lo van a ver la próxima, digamos, tiene un poquito de conocimiento y ya con 5 años de experiencia hay mejores prácticas que se pueden reproducir, pero no sale plata. Es cuestión de organización y vocación. Bueno, hay muchas palabras en relación a lo inspiradora que ha resultado esta charla en el chat. Muy buena presentación y los paradigmas de los cambios femeninos, una charla muy inspiradora, sobre todo para las mujeres que trabajamos en el gobierno de la ciudad, ¿no? En los liderazgos femeninos, las capacitaciones son necesarias, ser mujer no es un impedimento. La capacitación hace la excelencia de líderes con excelente productividad. Bueno, acá Emilia nos cuenta que ella se fue del sector privado porque había mucha brecha de género y mucha discriminación y hoy trabaja de manera independiente. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren Ahí Elena aprovechar? Beatriz, ahí Elena dice que tuvo una experiencia de 1 año, pero después quedó en el aire. No sé si querés tomar vos y contar un poquito, Elena, de eso, a ver qué estás diciendo, no sé si en el gobierno de la ciudad o en otro lado. Me parece interesante, ¿no? Porque esto del camino, ¿no? A veces se avanza, a veces se detiene, pero nunca hay que darse por vencido y está bueno entender cuando las cosas pasan, así cuando se detienen, si estoy siendo protagonista o si estoy siendo como víctima de que, bueno, listo, pasó y listo, y no tengo nada para hacer. Y Sí, me buenas parece que tardes, yo siempre estoy cada uno de Elena. nosotros tiene algo. Sí, Buenas Elena. tardes, profesor. Sí, quería comentar, nosotros hicimos un año de liderazgo para la transformación, dictado por el CAF. Fuimos muchísimas chicas, creo que fuimos alrededor de 200 y terminamos en la Universidad de San Martín. Y bueno, ese curso supuestamente nos avalaba para seguir haciendo otras cosas, pero nos dejaron en el aire. Fue un año antes de la pandemia y después no nos llamaron más y quedamos cada cual ahí como si nada. Hubo mucha gente que ya trabajaba en otros lados y también quedamos en la nada todos. Yo estoy en la zona de Matanza, en la parte de San Justo, y la mayoría de los chicos venían de Catán, Castillo, La Ferrey, de los kilómetros que muchísimo más lejos. Ellos quizás porque estaban nucleados a otros gremios políticos, quizás pudieron seguir con lo que se proponían, pero cada cual tenía su proyecto. Yo elevé mi proyecto varias veces y bueno, no se me tuvo en cuenta, no solamente a mí, sino que a varios más. Hubo también gente que estuvo en la parte de violencia de género, otros también tratando de incursionar también por el maltrato Bueno. infantil, pero bueno, quedó en la nada. Y Elena, hoy vos, ¿qué haces? ¿Estás en alguna organización?
No, en este momento no. Este fue el primer año en que freno, porque te comento, yo hago periodismo independiente, me recibí de periodismo y ahora estoy en la escuela de locución. Termino Muy en bien. diciembre, pero siempre Bueno, tratando de comunicar. ¿Viste? Estoy más en el bien. área de Yo creo comunicación. que así como vos dijiste que pre-pandemia estuvo esa iniciativa y tuviste, digamos, la oportunidad de participar, las invito a mirar. Si hay algo que sabemos hacer las mujeres, es red. Y si hay algo que hoy tiene mucha oferta, es este tipo de cursos o mirada, ¿no? Porque hay una conciencia de que acá hay una agenda de la que nos tenemos que hacer cargo, que tiene que cambiar, ¿no? Y yo noto que hay muchas iniciativas. Entonces, en ese sentido, invitarlas a esto, a hacerse cargo, a ser protagonistas. Estuviste en un curso, te gustó, te quedaste en el WhatsApp con algunos compañeros o compañeras, organícense. La Sí, red, lo virtual, ¿no? Permite también, a las mujeres, nos permite quizás mucho más espacio de dedicación a nosotras, a la capacitación, que quizás prepandemia no lo hubiéramos podido hacer. Esto también es algo que a mí me pasó como experiencia. En sí, sí. pandemia tuve la oportunidad, por ejemplo, de hacer un círculo de mujeres, no sé si alguna conoce lo que son los círculos de mujeres, pero si no, googleen, virtual. Y yo decía, yo había hecho uno en forma presencial. Y la verdad que lo que pasa en los círculos de mujeres es profundo. Y yo decía, bueno, pero en lo presencial es genial, es profundo, pero uno necesita verse en lo virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, era pandemia y había que hacerlo virtual. Y les juro que la experiencia y la profundidad y lo que pasó en ese formato virtual era lo mismo que si hubiéramos estado en vivo, ¿no? Entonces, animarte a vos, Elena, a que, a que explores y, bueno, de la mano acá del Instituto de Función Pública, que está este curso y habrán otros, o de la misma, y lo que te permite justamente estos espacios es conocerte con gente de otros lugares. Por ahí acá hay algún otro de Matanza, Sí, o que sí, también sí. haga periodismo. Así que, Claro, bueno, sí. y creo que esa es una de las experiencias también más fuertes del programa de Mujeres Líderes. Por supuesto que, y Ceci hace así y lo va a contar, pero cada una de estas mujeres que fueron seleccionadas y después van a contarles más cómo se desarrolló ese programa, siempre, todos los años, al final de los encuentros nos decían lo más rico del programa no fue ni mi formación ni el mentoreo, aunque me haya mentoreado el mejor ministro. Lo más rico fue la red, fue el intercambio entre pares, fue el tener acceso rápido a información, comunidad, sentirse parte. Y esto sabemos hacerlo las mujeres. Y en épocas de crisis, como las que hoy nos toca atravesar en la Argentina, bueno, nos tocará hacernos cargo y sostener, y estos espacios suman mucho. Sí, No sé, así Ceci, si es. querés. Bueno, muchas gracias. No, no, No sé si hay es algún... muy rico poder participar y escucharlas, porque uno se nutre muchísimo de todo esto. Y es muy lindo. Yo te digo, estoy constantemente capacitándome y le agradezco muchísimo siempre al instituto porque es una puerta muy grande para mucha gente. A mí me permitió acceder a muchas cosas que quizás acá en la provincia de Buenos Aires no se permiten porque es muy politizado todo y lamentablemente hay sectores que tienen el privilegio de poder participar y no todos. Yo te digo, me recibí independientemente de periodismo, estuve haciendo un año de periodismo a full y lo terminé y me recibí. Y eso también me ayuda a mí cuando estoy haciendo programas. Por ejemplo, ahora me voy la otra semana a una radio del interior y todo lo que pasa y acontece por ahí sirve para volcarlo en una provincia, para abrir un poco más la cabeza y darle la prioridad a la gente de que comprenda muchas otras cosas por las cuales a veces no se llega a la comunicación correcta como para que tengan herramientas como para poder moverse o para poder entender cómo están las situaciones de cada uno. Yo trato de lo aprendido volcarlo para que la gente comprenda y siempre lo hago, es un constante y acá en mi barrio también lo implemento, pero a veces pasa Bueno, que políticamente hay otras cosas que no te lo permiten, entonces a veces vos te tenés que quedar, bueno, ir. las mujeres tenemos que también en esas cosas ser un poco, sacar nuestra bruja interior también y Sí. hacer arte para tejer redes, ¿no? Y lograr los objetivos, y eso lo sabemos hacer. Así que gracias, Elena. No sé si hay alguna pregunta más o ya Hay estamos una en tiempo. pregunta, hay una pregunta, Pau, que la voy a responder yo, que dice, si piensan en un programa para ingreso en organizaciones públicas para mujeres, está preguntando Nadia, estamos promoviendo desde nuestra área, en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Humanos,
todo lo que es selección sin sesgos de género, en donde recibimos CVs sin fotos, sin nombre, para poder hacer procesos mucho más transparentes y hacer los ingresos más diversos. Los invito a seguir en LinkedIn Búsquedas GCBA, que es el canal que tenemos hoy formal de gobierno, y además contamos con concursos abiertos públicos, así que también pueden mirar ahí que siempre se publican ese tipo de cosas. Para sumar también como a todo lo inspirador que fue esto, quiero compartir un mensaje que dejó Constanza en el chat, que dice que es de San Pedro de Jujuy. El pasado mayo fue electa concejala de su ciudad, y con mucha alegría puede decir que desde hace 8 años el gobierno provincial y municipal no dan espacios liderazgos de poder y de importancia, y es la quinta mujer en ocupar una banca en el Consejo Deliberante, con el plus de que es la más joven. Así que, bueno, felicitaciones por tu trabajo y por tu compromiso en la política, Constanza. Y ahí también sumo algo que surgió del chat, y que tiene mucho que ver con lo que recién decía Paula, de hacer redes, porque hay un grupo de WhatsApp para estar en contacto entre quienes participan de varios de los cursos del instituto. Entonces, también si ahí quieren tener como espacio para conocerse entre quienes se suman y potenciar el networking de esa manera, y los vínculos y las redes, pueden hacerlo. Bueno, hay varias historias más. Me gusta que ahora de repente han aparecido un montón de protagonistas. Esto se va a poner más lindo en los próximos encuentros, ¿sí? Siempre, por eso la red, y está bueno que este curso tenga 3 encuentros, y bueno, nada, se va generando confianza, y lo bueno y lo poderoso de las redes es esto, ¿no? De que son más ricas cuando cada una pone algo. Así que invitarlas, bueno, no sé cómo es la dinámica del instituto, después si hay algún lugar colaborativo o no, o que después pasen sus contactos, y con el equipo, con Ceci, con Yami, que aprovecho, Cami también está por ahí, a agradecerles que nos ayudaron a armar esta presentación, porque hay tanto para contar que decís, bueno, ¿cómo lo hacemos para hacerlo en corto tiempo? Y bueno, y lo que va a seguir, nada, estamos a disposición. Si alguien de alguna otra provincia, algún otro municipio, o en su organización quiere conocer un poquito más de estas iniciativas, terminado el curso, o hacer un intercambio institucional, nos avisa, y estamos a disposición de tejer redes, ¿sí? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Paula, Ceci, Yami, a todo el equipo por su tiempo, por la vocación con la que han compartido todo, y por proponer esto, un espacio de encuentro, de diálogo, que sin duda en los próximos 2 se va a poner aún mejor, y ya arrancamos allá arriba. Así que ahora la vara está muy alta, y también depende de ustedes que se sigan sumando a los próximos encuentros. Así que nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 5 de la tarde para seguir aprendiendo más sobre este programa, y también pensar cuáles van a ser las posibilidades de replicarlo, de repensarlo, de adaptarlo para sus organizaciones o para los municipios en los que trabajan. Bueno, muchas gracias, Maylén, y a todo el instituto de Karina, que nos invitó generosamente a compartir esto. Y bueno, y gracias a todos ustedes por su tiempo, y que esto sea siembra, ojalá, y que sea como un ladrillito más en ese camino, y que cada uno de ustedes sepa transformarlo con las clases que siguen y todo lo que vendrá en más camino hacia la igualdad y comunidad mejor. Gracias a todas. Cualquier cosa nos pueden seguir en las redes, también en el Instagram, y conectarnos. Excelente. Hasta Nos luego. vemos el jueves que viene. Adiós. Chao, hasta el jueves que viene.